Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. La Biblia dice: mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil. Él se solidariza y Él salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y Él guía. Él sana al enfermo. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él liberta al cautivo. Él defiende a los débiles. Él bendice al joven y Él sirve al infortunado. Él recompensa a los ancianos. Él recompensa al diligente. Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta para la liberación. Es el camino de la paz. Es la vía a la rectitud. Él es la autopista a la santidad. Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra es permanente. Su gracia es suficiente. Su reinado es justo. Su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible. Él es incomprensible. Él es invencible. Él es irresistible. ¿Tú lo conoces? No lo puedes sacar de tu mente. No lo puedes soltar. No puedes sobrevivir sin Él. No puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo limitarlo. Y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi rey. Él es Yeshua, salvación de Israel. Es Él, alábale. Él es Yeshua, Señor de la creación. Es Él, alábale. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí. Una de las reuniones de tremenda envergadura espiritual. Lo hemos llamado el día del Yom Kippur, porque prácticamente que la reunión, la enseñanza, la Megilá del libro de Esther es una de las acontecimientos bíblicos que nos enseña cómo es un exilio y cómo salir de ese exilio. Entonces el tema para hoy se llama exilio. ¿Y cómo vamos a salir del exilio? Esas son las dos preguntas que nos vamos a hacer hoy durante nuestro estudio de enseñanza de la Megilá del libro de Esther. Así que prepárate para recibir esa palabra contundente. Y yo te invito a que tomes papel y lápiz y un espíritu enseñable. Veamos la introducción
Bien, para hablar de exilio hay que hablar de dónde nace o de dónde parte un exilio o por qué se provoca el exilio. En el libro de Génesis, en el capítulo 15, nosotros vemos una promesa que fue dada, un pacto que fue dado unilateral del Eterno con Abraham. Dios tiene una promesa con Abraham y esa promesa, este convenio es unilateral. Recuerde que cuando hablamos de pactos tenemos que hablar de qué tipo de pacto es. ¿Es un convenio unilateral o es un convenio bilateral? Déjame explicarte, un convenio unilateral es el Eterno con su pueblo y es independiente de lo que tú creas, pienses o entiendas. Es un convenio unilateral. El Eterno lo hizo con Abraham. Por ejemplo, un convenio bilateral es cuando el esposo y la esposa se comprometen en un altar y los dos aceptan ese convenio. Es bilateral. Yo acepto, tú aceptas y ahí esto es un convenio bilateral. Como cuando el pueblo de Israel tuvo un convenio con el Eterno y aceptó el pacto matrimonial de la Torá, de los 10 mandamientos, de la Ketubá. Ese es un convenio bilateral. Pero antes del pacto de Éxodo capítulo 20 y Éxodo capítulo 24, el Eterno tuvo un pacto con Abraham unilateral, no bilateral. Entendido el tema y clarificado lo que es unilateral y bilateral, entonces ese pacto unilateral, el Eterno le da a Abraham una palabra profética y una promesa. Son dos cosas diferentes. La profecía y la promesa son dos cosas diferentes. ¿Y qué le da en la profecía? Le dice, la tierra te la doy proféticamente de generación en generación. ¿Y qué promesa le coloca a Abraham en su semilla? La descendencia. Esas son las dos llaves con las que el Eterno hace un convenio unilateral con Abraham. Cuando la descendencia no entiende la promesa ni la profecía, viene el exilio. Y eso es lo que quiero compartir hoy con ustedes. Ahora, veamos el exilio. En Deuteronomio capítulo 28, del verso 37, nos aclara que la desobediencia trae exilio. Vemos que la pérdida de la tierra hace que el pueblo se esclavice y la pérdida de honor por el templo hace que el pueblo pierda el rumbo hacia donde va. Entonces, cada vez que hay un exilio es porque el Eterno vio, el Eterno miró que el pueblo no entendió la promesa y la descendencia. Entonces, aclarado el concepto, vemos entonces que el exilio hace que ellos entren en una tierra de clamor. Cuando ellos abandonan el mandamiento, o digámoslo mejor y metámonos en plural, cuando nosotros abandonamos el mandamiento, entramos en exilio. Primero, ellos tuvieron que sufrir el abandono de Dios, y número 2, sentir opresión, y cuando el pueblo ya no puede más, clama al Eterno por liberación. Ese patrón se repite todo el tiempo a lo largo de la palabra de Dios, todo el tiempo. Ahora, entonces nosotros vemos que en Jeremías 33:3, que nosotros repetimos, el argot repite, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero déjame compartirte algo delicado aquí. Clama a mí. ¿Qué es lo que el Eterno nos está diciendo con el clamor? Libera a tu pueblo, Adonai. Libéranos de la esclavitud. Ilumina nuestro camino y llévanos de vuelta a casa. Perdónanos. Porque solo tú lo puedes todo. Por favor, ayúdanos. Por eso te alabamos.
escucha nuestros lamentos y apiádate de nuestra prisión. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra clamor, como que no la entendemos en la profundidad de lo que Dios nos quiere hablar de la palabra clamor. Vemos que en Éxodo también hay un clamor. Vemos que en Esther hubo un clamor. Vemos que en el Brit Hadasha, en el Pacto Renovado, hay un clamor. Vemos que en Apocalipsis hay un clamor. Vemos que Yeshua tenía un clamor. En el huerto de Getsemaní él estaba haciendo un clamor. En la Inquisición hay un clamor. En la Inquisición, el decreto de los reyes de España en 1517, ese decreto generó muerte a todos los judíos. Y en esa Inquisición murieron cientos de miles de judíos. Tuvo que haber un clamor para que esto hiciera justicia en ese Luego viene el holocausto y hay 6 millones de judíos que murieron y enviados al exilio. El Holocausto. Resistencia. Otros fueron enviados al exilio. Entonces, hay un clamor, y hoy en día hay un clamor. En tu casa hoy hay un clamor, ¿o no? Claro que en tu casa hay un clamor por tus hijos, hay un clamor por tus finanzas, hay un clamor por tu matrimonio, hay un clamor por el amor, por la justicia, por la misericordia. Yo no sé cuál es tu clamor hoy, pero si hay clamor es porque hay exilio. Entonces, el exilio identifica mucho nuestra vida. Nuestra vida ha habido exilios por la desobediencia. En Mateo capítulo 24, verso 31, hay una cita muy interesante. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Enviará a sus ángeles. No dice que enviará al pastor de la esquina, ni al pastor más nombrado, ni al rabino, no. Dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Aquí nos está hablando de algo muy interesante. Nos dice de una trompeta. Y en la Biblia, cada vez que la Biblia nos anuncia el sonido de trompeta, nos anuncia una fiesta. Dice que la fiesta de Yom Teruah sonará la gran trompeta del cielo, dice 1 de Tesalonicenses 4. Y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Yeshua nos está hablando de que vendrá a nuestra vida un sonido para que entendamos que estamos en un exilio y que necesitamos reconocer que estamos en el exilio y que necesitamos hacer clamor. Ahora, devolvámonos a las épocas bíblicas de los exilios. Uno de los exilios que el pueblo de Israel tuvo que sufrir, y realmente las dos divisiones de las 2 casas sufrieron el exilio. Pero apuntemos al exilio de la casa de Judá, como el profeta Jeremías profetizó ese exilio. Y lo profetizó a casi todas las tribus restantes. ¿A quiénes? A Yehudá y a Benjamín. Los sacerdotes y los levitas. Les profetizó un exilio a los sacerdotes y a los levitas. Y les dijo que iban a ir a Babilonia, que es la actual Irak en nuestros días, que queda a 2 semanas en camello y a 7 minutos en misil. O sea, estaban tan cerca de Jerusalén, pero los mandó a un exilio. Fíjense lo interesante. Estaban a 2 semanas de Jerusalén, pero estaban en exilio. Ahora,
Jeremías también profetiza que los judíos, la casa de Judá, retornaría a Israel a reconstruir el templo. Ese es el llamado de la casa de Judá. Jeremías incluso especificó una fecha para el retorno y declaró que el templo sería reconstruido en 70 años después de su destrucción. Acuérdense cuál fue el templo, ¿no? Salomón había edificado el templo, ¿verdad? Para Yahweh. Y vemos nosotros que Jeremías, cuando viene el exilio, el templo fue derribado y ellos, Daniel y sus cuatro y todo el pueblo, va al exilio a Irak. Y luego viene la conquista del Imperio Medo-Persa, y cuando viene la conquista del Imperio Medo-Persa, Ciro el Grande da orden a todos los judíos de volver a su tierra y volver a reconstruir el templo. Fíjate lo interesante. O sea que la profecía de Jeremías se cumplió al pie de la letra como él lo profetizó. Ahora, vemos entonces que en ese exilio, a pesar de eso, de que hubo muchas personas que creyeron que nunca volverían a Israel, que sintieron que ese exilio significaba el término de la relación especial entre Dios y su pueblo judío, aquí vemos a Daniel orando para que el pueblo vuelva a Jerusalén, porque el punto de ese exilio es porque se olvidaron de la promesa y del templo, recuerden eso. Ellos tenían que volver a la promesa porque tenía que haber descendencia y tenían que volver a reconstruir el templo. Daniel por eso hace su clamor especial, porque el pueblo vuelva. Pero los judíos rápidamente en Persia se aclimataron al exilio y construyeron una comunidad judía en Babilonia y en Persia, que es el Irán en nuestros días. Y es donde encontramos a la historia de hoy, Mardokai y Hadassah. Esther está allí. Entonces vemos que ellos tenían que volver, toda esta descendencia tenía que volver a Jerusalén, a Israel, a reconstruir el templo y a cuidar la descendencia, la promesa y el templo. ¿Lo hicieron? Muchos volvieron, muchos no. Entonces, en ese exilio Dios tiene que provocar movimiento para que entendamos el propósito del Eterno. Entonces, ¿saben? Es increíble cómo nosotros nos acomodamos a los exilios. ¿Sabías que ellos no querían regresar? Dios tiene que producir un decreto para sacudirnos. Por eso en el libro de Esther vemos que Dios tiene que levantar a Amán para estremecer a Israel y hacerlos ver que tienen que volver a Israel a restaurar el templo. Lo tienen que hacer por revelación o lo tienes que hacer por persecución. Y la mayoría de las veces en que nosotros no obedecemos a Dios en lo que Dios nos está diciendo, entonces lo tenemos que hacer por decreto de persecución. Ahora, cuando a nosotros nos hacen una enseñanza de esta envergadura de la Megilá del libro de Esther, la pregunta es, ¿cómo nosotros salimos del exilio? ¿Cómo nosotros podemos salir de este tipo de exilios? Porque es importante que nos prediquen el problema, pero también es importante que nos den el remedio, que nos den la solución. Entonces, yo quiero que tomes 5 puntos y los escribas en tu vida espiritual. ¿Con qué es lo que el Eterno trata con nosotros en el exilio? ¿Con qué es lo que el Eterno tiene que confrontarnos a nosotros en un exilio? Número 1. El Eterno tiene que tratar con nosotros en el honor adscrito, en el honor del estatus social. Ya lo vamos a ver. Número 2. Trata con el honor adquirido en nuestras vidas. Número 3. Trata con un efecto que se llama reto y réplica. Siembra y cosecha. Y número 4. El Eterno tiene que tratar con nosotros manteniendo el honor por un juramento. Y número 5. El Eterno tiene que tratar con nosotros en un estatus de honor revertido. 5 puntos que el Eterno
trata con nosotros en nuestros exilios espirituales, en casa, en el hogar, en la familia, con los hijos, en las finanzas, en la comunidad, en la iglesia. Entonces, quiero desarrollar contigo estos 5 puntos. Número 1. El Eterno trata con el honor adscrito, el honor del estatus social con lo que nosotros hemos crecido. Déjame compartirte algo. En el Antiguo Testamento, el hombre preserva el honor de la familia. La mujer en el Antiguo Testamento preserva la pureza. Esther en el exilio es una huérfana. Esther 2:7 dice, y había criado a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana. ¿Cómo ella era conocida en el exilio? Como una huérfana. Definitivamente. ¿Cómo eres conocido en el exilio? Como de pronto un indocumentado. ¿Cómo eres conocido en el exilio? Como una mujer sola, una madre soltera. ¿Cómo eres conocido en el exilio? Tal vez como viudo, como soltero, como digámoslo, divorciado, no sé, el estatus social en el que te encuentres tú. Pero Hadasa en la genealogía adscrita, o sea, en la palabra, en la genealogía de la semilla de Abraham, no era una huérfana cualquiera. Déjame compartirte que una cosa es el estatus social como te ve la sociedad y otra cosa es el estatus de la Biblia como te ve la palabra. Y Hadasa en la genealogía adscrita era de la genealogía de la tribu de Benjamín. Vea, Esther 2:15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, de la tribu de Benjamín. Miren lo interesante, mis amados. Era de la tribu de Benjamín, era una princesa de la tribu de Benjamín. Porque si ella era descendencia de la genealogía de la casa de Judá, y la casa de Judá eran sacerdotes y levitas, esta mujer era una mujer de la tribu de princesas de la casa de Judá. O sea que no era cualquiera. Pero su estatus en el exilio era una huérfana, una campesina huérfana. Miren lo interesante como la Biblia nos muestra a nosotros 2 puntos de vista espiritual para llevarnos a entender que necesitamos entender el exilio de nuestras vidas. Ahora, luego vemos que el Eterno tiene que tratar en el exilio con nosotros en el honor adquirido. El honor adquirido no tiene nada que ver con la genealogía, tiene que ver con nuestro estatus, con lo que nosotros hemos construido durante toda nuestra vida. Por ejemplo, en estos días, en la muerte del reverendo Billy Graham, ese es el honor adquirido, todo lo que él trabajó en la vida durante su vida, que hoy es conocido como el evangelista del siglo XXI. Amán en la Biblia, vamos a entonces lo contrario a Amán, digámoslo, Amán en la Biblia es reconocido que no tiene honor. Usted ve que cuando se nombra a Amán se dice que era el Agita, ¿verdad? Era Agita, y cuando la Biblia hace la claridad de que era Agita, está diciendo, ¿sabes qué? Era de la descendencia de Amalek, de los malos manos. La Biblia muestra exactamente quién es quién. Ahora, vemos entonces que hay un episodio en Esther capítulo 2, verso 24, cuando Mardoqueo se da cuenta de que al rey lo iban a envenenar, y él destapa el complot y va y le cuenta a Esther lo que está sucediendo, y resulta que en el capítulo 3 arranca diciendo que el rey llama a Amán y honra a Amán y lo pone como príncipe de provincias. Pero perdóname, pero si quien destapó el complot no fue Amán, fue Mardoqueo. Pero Dios, el Eterno, tiene sus pasos para honrar y deshonrar. Entonces, aquí vemos que Amán, que era una descendencia amalecita, un hombre perverso, un hombre con un pensamiento de maldad,
antisemita, no quería nada con los judíos. Vemos que en vez de que se honre a Mardoqueo por haber cuidado la vida del rey, se honra a ¿quién? A Amán. Pero un detalle que queda escrito en el libro de Esther, en el capítulo 2, al final, dice, pero quedó escrito en el libro de las crónicas del rey. Entonces, diga conmigo ahí, todo el honor adquirido en mi vida queda escrito. Todo lo que tú hagas en tu estatus queda escrito, para bien o para mal. Esto queda claro, clarito como nosotros. Nosotros hoy en día nos identificamos en el honor adquirido como hijos de Dios. ¿Sí o no? Nosotros decimos, cuando nosotros nos identificamos como hijos de Dios, tenemos un grave problema. Un gran nombre, pero un gran problema. Y es que si nosotros en el estatus adquirido, en el honor adquirido, decimos que somos hijos de Dios, tenemos una responsabilidad ante el Eterno porque cargamos un estatus de honor adquirido. O sea, y ese honor es el honor de nuestro Dios. Entonces, vamos a hablar profundamente sobre eso. Punto número 3. En el exilio Dios trata con el reto y la réplica, o sea, con la siembra y con la cosecha. Es esencialmente el ganar un honor que no se merece. El reto y la réplica es cuando alguien siembra algo y dice, ¿sabes qué? Yo sembré durante toda mi vida discordia, problema, pleito, ira, todo el tiempo peleé, todo el tiempo murmuré, todo el tiempo calumnié. Y de pronto tú ves que esa persona cosecha, no, pues que tiene un cargo espectacular, que gana muy bien. No, en la Biblia el efecto de siembra y cosecha no cambia. En la Megilá de Esther tampoco. Cuando Basti desafió al rey, le costó la cabeza. Reto, réplica. Siembra, cosechó. Cuando Amán desafió a Esther, tuvo su consecuencia. El 14 de Adar, dice la Biblia, que Amán soltó el decreto de deshonor contra los judíos, contra la casa de Judá. El 14 de Adar, Amán dijo, todos los judíos tienen que morir. Mátenlos. Acaben con ese pueblo. Eso fue el 14 de Adar. Dice la Biblia, en la Megilá, que fue un día en donde empezaba la fiesta de Pesá. Fue cuando salió el decreto. Entonces, vemos nosotros, cuando llegó el decreto a las casas, cuando llegó el decreto a las casas ya era la fiesta de Pesá. Imagínense, quedaban 6 meses y ese decreto comenzaba a dar efecto en ese exilio. Ahora, pero acuérdense que viene el efecto siembra y cosecha. La horca que tú prepares para alguien siempre será para ti. La forma como tú siembres, la forma como tú trabajes, la forma como tú actúes determinará lo que va a pasar en tu vida. El efecto de causa y efecto. Siempre será así. Así que por favor, abra sus oídos espirituales porque el Eterno nos está hablando en este momento. Entonces, en el exilio hay un mantenimiento de honor y juramento. ¿Sabe? Cuando nosotros en el exilio nos comprometemos en el honor de lo que se jura, no hay ambigüedad. O sea, tu sí es sí y tu no es no. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, en Persia cayó en un problema. Y es que estaba comprometido con el Eterno, o sea, eran judíos, eran de la casa de Judá, pero se asimilaron. Llevaron los utensilios de sus casas del Shabbat, tomaron vino fermentado con el rey, se asimilaron a su vida del rey, comieron comida inmunda que no era la comida kosher, se asimilaron completamente, se creyeron que ellos eran persas y ellos no eran persas. Déjame darte un ejemplo. ¿Y por qué es tan importante lo que te estoy diciendo?
Las personas que nacen en Puerto Rico son puertorriqueños, ciudadanos puertorriqueños, ¿verdad? Pero no todos los estadounidenses son puertorriqueños. No todos. La gente que nace en Puerto Rico son ciudadanos y son puertorriqueños. Pero nosotros no podemos decir que todos los ciudadanos de Estados Unidos son puertorriqueños. Esto para explicarte esto. ¿Por qué nosotros tenemos problemas con el Eterno? Digan conmigo. Porque no mantenemos el honor y el juramento que hicimos. ¿En qué sentido, pastora? Mira, nosotros nos hemos comprometido con el Eterno a llevar el nombre del Eterno. Entonces tenemos una responsabilidad de nuestro sí y nuestro no. ¿Qué es el sí? ¿Saben? Cuando nosotros no nos comportamos correctamente, estamos deshonrando y avergonzando al Eterno. Yo le decía a ustedes en la enseñanza, en la prédica en vivo, les dije, cuando nosotros hablamos y damos una palabra y decimos sí y no lo hacemos, y, no importa quedarle mal a la gente de la iglesia, estás avergonzando al Eterno. Cuando nosotros nos comprometemos financieramente con Dios y no cumplimos, estamos avergonzando al Eterno. La gente no nos ve a nosotros como gente correcta. O la gente no nos ve a nosotros como gente íntegra. O la gente no nos ve a nosotros como gente cumplidora. Cuando nosotros le quedamos debiendo a un hermano en Cristo el dinero. Cuando nosotros no pagamos nuestros créditos. Cuando nosotros vamos al mundo afuera y hacemos negocios y no somos correctos con el mundo, estamos avergonzando al Eterno. Estamos avergonzando al Eterno. No estamos manteniendo nuestro honor y juramento. ¿Saben? ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 10, 11, a la gente le gusta mucho el 9, pero no lee ni el 10 ni el 11. Y en Romanos capítulo 10, en el verso 11, dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Saben? Cuando nosotros hacemos las cosas y hacemos juramento ante el Eterno, tenemos una delicada posición. Por eso, cuando un cristiano se identifica como un hijo de Dios, inmediatamente tiene que tener cuidado, porque todo lo que hace representa al Eterno. Todo lo que dice representa al Eterno. Todo su comportamiento representa al Eterno. ¿Están aquí conmigo? Entonces nosotros tenemos que cuidar y mantener el honor y el juramento. ¿En cuántas cosas nosotros no hemos dejado al Eterno mal? ¿En cuántas cosas nuestros hijos de pronto no han visto buenas actitudes en nosotros y hemos dejado al Eterno avergonzado delante de ellos? En cuántas cosas nuestra vida emocional, espiritual y en la vida de la iglesia no hemos avergonzado al Eterno. Hemos avergonzado al Eterno porque hemos peleado iglesia con iglesia. Hemos avergonzado al Eterno porque hoy pastor con pastor decimos ser hijos de Dios, pero no se habla el uno con el otro. Hemos avergonzado al Eterno porque entre los hermanos hay peleas, contiendas, iras y disensiones. Y eso avergüenza a nuestro Padre Celestial. Ven, cuando nosotros vemos que el honor y el juramento tienen que ver con nuestra vida, vemos que por eso es que muchas veces en nuestras casas y en nuestras vidas hay exilio. Hemos avergonzado al Eterno porque no hemos obedecido a nuestros pastores. Hemos avergonzado al Eterno porque no hemos sido fieles en las cosas de Dios, en el ministerio, en los compromisos que tenemos. No nos gusta que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Pero decimos que somos cristianos. ¿Cómo nos mira la gente? La gente dice, pero ¿cómo esta persona puede decir que es cristiana? No obedece. No cumple su compromiso ministerial. No hace las cosas que tiene que hacer. Entonces, ¿qué clase de Dios tiene esa persona? Estamos avergonzando el nombre de Dios. Y como si eso fuera cualquier cosa. A nosotros nos interesa más el estatus social, cómo la gente nos mira y cómo la gente nos reconoce, o cómo la gente nos ve afuera. Por eso la Megilá de Esther tiene que ver con lo externo. Pero no nos importa cómo nos ve el Eterno, o cómo nosotros estamos haciendo sentir el nombre de Dios. ¿Se dan cuenta? Que cuando vemos esta Megilá vemos que el estatus es importante en nuestra vida espiritual,
pero que el estatus del Eterno también es importante en nuestra vida espiritual. Y lo que Dios estaba llamando la atención de la casa de Judá era: ¿cómo ustedes me están haciendo quedar en Persia? Si yo tomé a Ciro, que era un rey pagano, y doblé su corazón, y hice que él diera un decreto para que todos ustedes volvieran a mi tierra, construyeran el templo y siguieran la descendencia, ¿cómo ustedes me están haciendo quedar con los persas? Como que ustedes no me obedecen a mí, como que yo no soy el Dios de ustedes, me están haciendo quedar mal. ¿Cómo hacemos quedar a Dios en nuestro trabajo? ¿Cómo nos comportamos con la gente en nuestros trabajos? ¿Hablamos mal del jefe? ¿Hablamos mal de los amigos? Hacemos que las personas que están a nuestro alrededor se sientan pequeñitas al lado nuestro porque nosotros somos cristianos, pero nos comportamos como impíos. Oh, Pastora Pili, ¿por qué dices eso? El estatus de honor tiene que ser revertido. En cuanto una persona tiene prestigio, puede ser alto, bajo, regular, alguien que tiene prestigio, y luego por vergüenza de algo que salió público, viene esa vergüenza. Dios tiene que utilizarte a ti para avergonzarte. ¿Qué hizo con Esther? Esther ya se sentía reina. Esther ya tenía prestigio, ya tenía estatus, ya tenía honor, ya era la reina de Persia. ¿Y qué fue lo que el Eterno tuvo que traer sobre ella? ¿Saben? Cuando llega la carta de Mardokai a ella, y ella la lee, le dice: si te quedas callada, no creas que contigo no va a venir la represalia. Tarde o temprano se va a saber que tú eres una judía y todo va a caer también sobre ti. Si tú te quedas callada, el Eterno tendrá que mandar ayuda de otro lado, pero tú pagarás las consecuencias. ¿Saben? ¿Por qué es que el Eterno tuvo que avergonzar a Esther mandándole la carta de Mardokai? Porque Esther le dijo: mándenle prendas y que se cambie y que se quite ese cilicio y que se tranquilice allá todo el pueblo, que se muera. Eso fue lo que Esther quiso decirle. Y Mardokai le dice: no. Y tienen que avergonzarla, confrontarla a ella con el decreto que está sucediendo. ¿Por qué? Porque el Eterno en muchas ocasiones se tiene que avergonzar. Cosas que están pasando con tus hijos, que la gente ya sabe que está pasando, entonces el Eterno te tiene que avergonzar. Cosas que están pasando en tu matrimonio, que la gente afuera ya sabe y el Eterno te tiene que avergonzar. ¿Por qué? Porque si no, tú quieres manejar un estatus de apariencia. El Eterno te dice: no. No te vuelvas hipócrita. Tienes que mostrar la verdad de lo que está pasando para que yo pueda revertir tu decreto. Entonces, aquí en este estatus de honor revertido es donde el Eterno tiene que tomar el control. ¿Qué tuvo que hacer Esther? ¿Qué tuvo que hacer el pueblo? Pues Esther tiene que decir: ok, que ayunen por mí. Que ella tiene que entender y ella tiene que reaccionar y decir: oh, necesito del Eterno. Porque aunque en el libro de Esther no aparezca el nombre de Dios explícitamente, aparece implícito, o sea, está escondido. Porque el ayuno, ¿para qué era? Pues para que ella buscara del Eterno y el Eterno le diera la estrategia. ¿Cómo es que Dios tiene que tomarte a ti en un exilio y avergonzarte en tu exilio espiritual para que tú busques de Él? ¿Cómo es que Dios tiene que llevarte hasta un nivel en donde tiene que pasar algo en tu vida para que tú busques del Eterno? Definitivamente, cuando nosotros entendemos este tema a la luz de lo que estamos hablando, es cuando nosotros vemos que hay que revertir muchas cosas en nuestra vida y que hay que empezar a hacer las cosas correctamente con Dios. ¿Cuántas cosas están mal hechas? ¿Cuánta vergüenza le has causado a tu Dios? Yo le decía a los jóvenes en la iglesia: ¿cuánta vergüenza le has causado a tu Dios en la escuela? Jóvenes que están escuchando música mundana, jóvenes que están haciendo lo indebido, jóvenes que se están drogando, jóvenes que están viendo pornografía, jóvenes que están con doble vida.
Y entonces la gente en la escuela los conoce como cristianos de domingo, pero ¿qué clase de Dios tienen ellos? Avergonzando el nombre de Dios. Avergonzando el nombre de Dios. Y no solo eso. Si usted nota, la gente se burla de los cristianos, porque los cristianos no dan testimonio. ¿Por qué? Porque el cristiano no entiende que a quien está avergonzando es al Eterno. Al Dios que dice que sigue, al Dios que dice que va al domingo, al Dios que dice que es cristiano. Entonces, ¿dónde estamos con Dios? Hasta que no hay humillación, hasta que no hay una techubá, hasta que no hay un genuino arrepentimiento de cambio en nuestras vidas, hasta cuando nosotros entendemos que las cosas de Dios y que el nombre de Dios en nuestra vida necesita ser honrado y respetado. Y ahí es donde viene el estatus, el cambio de honor. Adán fue del honor a la vergüenza. Era el hombre de la mayordomía y del cuidado del huerto del Edén. Que el huerto, nada más y nada menos que representa tierra y templo. Yeshua tuvo que venir a revertir el estatus y a volver a restaurar el honor de la imagen de Dios en la tierra. Amán, en Esther 3:1, nosotros vemos que es honrado por el rey, ¿verdad? Pero luego el Eterno tiene que venir y revertir ese honor que tuvo y dárselo a Mardoqueo. Porque cuando alguien tiene un honor que no le corresponde, el Eterno es perfecto para quitarle el honor y revertirlo. Mardoqueo tuvo que ser avergonzado y luego el rey lo restaura el honor. Esther 6:11. Todas las veces en la palabra, todo el tiempo, la Biblia nos narra, Moisés fue de vergüenza a honor. 40 años en la casa del faraón, y luego viene el Eterno y trata con él, lo envía al exilio, lo manda a la vergüenza, lo trae de nuevo de 40 años, lo vuelve y lo coloca y le restaura su honor. Así es como Dios trabaja con nosotros. Dios tiene que tratar con nosotros. En muchas ocasiones Dios tiene que enfrentarte a ti a la vergüenza. Ahora, entonces, para que el Eterno pueda cambiar tu estatus, esa vergüenza que estás llevando hoy en día por algo que sucedió en tu casa, por algo que está sucediendo con tus hijos, por algo que está sucediendo con tu vida, por algo que está sucediendo contigo en este momento, financiera, espiritual, física, emocionalmente, Dios quiere revertirlo en tu exilio. Filipenses capítulo 2, del 9 al 11, yo quiero que la leas conmigo en voz alta. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué cita tan poderosa! Dios tomó a Yeshua y le dio un nombre sobre todo nombre, porque Adán había mancillado y había avergonzado el nombre de Dios en la imagen. Dios toma a Yeshua y Yeshua viene a restaurarnos a nosotros y a revertir en nosotros el estatus de desvergüenza y deshonor. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a salir del exilio? Número 1, clamor. Número 2, un auténtico techubá, un verdadero arrepentimiento con el Eterno por las cosas mal hechas,
por haber tomado el nombre de Dios en vano, por las cosas que has hecho mal hechas ante tu vida, por las cosas que has colocado, por la desobediencia, por la deshonra que has colocado el nombre de Dios diciendo que eres cristiano, pero no haces las cosas que son de Dios. Has avergonzado a Dios con tus hijos, has avergonzado a Dios con tu familia, has avergonzado a Dios, has dicho que eres cristiano, pero la gente no ve en ti el testimonio. Entonces tienes que hacer un techubá en tu vida para salir del exilio. Tienes que combatir a Amalek. Tienes que combatir la naturaleza malvada, la naturaleza carnal, la naturaleza que no te deja hacer la persona que Dios quiere que tú seas. Tienes que volver a la tierra espiritual de tu vida. Tú eres la tierra prometida. Y tienes que volver a restaurar el templo de Dios en tu vida. Y para hacer eso tienes que hacerlo a la manera bíblica, de la forma bíblica. Entonces, ¿cómo está tu honor adscrito en la sociedad? ¿Cómo está el honor adquirido como hijo de Dios? ¿Cómo está el reto y la réplica? ¿Cómo está la vergüenza y el honor en tu vida? ¿Cómo está el honor por un juramento que cumples? ¿Cumples lo que prometes? Mejor sería que no prometas y no cumples. ¿Cómo está tu estatus de honor revertido en tu vida? ¿Seguirás en el exilio? ¿Vivirás en el exilio? ¿Te asimilarás en el corazón en tu exilio? ¿Permitirás que cada día de tu vida, tus hijos, tu hogar, tu matrimonio, tu salud sigan en el exilio? ¿Tus finanzas sigan en el exilio? ¿Seguirás diciendo que eres un cristiano sin seguir su palabra? ¡Wow! Hay alguien ahí que me esté escuchando para decir, esta palabra es para mí. Yo quiero orar contigo. Y yo quiero pedirle al Eterno en esta hora que Él tome de nosotros. Y yo quiero que esos decretos de exilio que han sido formulados, que han sido colocados en nuestra vida, se reviertan hoy, se reviertan en el nombre de Jesús. Y la única forma, mi amado, mi amada, que me escucha, en que el Eterno puede revertir en tu vida todo ese tipo de cosas que han sucedido en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, esos exilios que te han llevado a problemas espirituales en tu casa, en tu hogar, con tu familia. Dios quiere revertirlos, Dios quiere cambiar en ti. El problema eres tú. El problema es que te has acomodado. Tu corazón se ha llenado de esa actitud de decir, no, ¿sabes qué? Yo no necesito de nadie. Yo puedo solo, yo puedo sola. Y Dios te dice, nunca vas a poder solo. Necesitas de mí. Oremos en este momento para vencer toda conspiración. Abacados, en esta hora venimos ante ti. Venimos con un genuino arrepentimiento y de clamor, porque sabemos que te hemos avergonzado. Porque sabemos que te hemos avergonzado, Abba. Hemos avergonzado el nombre de Yeshua. Hemos avergonzado tu nombre, Abacados. Perdónanos. Perdónanos porque no nos hemos comportado correctamente. No hemos hecho las cosas correctamente. Hemos avergonzado tu nombre cuando hemos dicho un sí y no hemos cumplido. Hemos avergonzado tu nombre cuando nos hemos comprometido y no hemos cumplido. Abba, te pedimos perdón. Abba, necesitamos de ti. Perdónanos porque nuestra naturaleza carnal domina nuestra vida. Pero eso no es una excusa para pecar. Abba, en esta hora te pedimos que nos perdones. Nos arrepentimos públicamente. Venimos ante ti y te pedimos que tu Santo Espíritu nos traiga, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Porque a través de nuestras acciones, a través de nuestro hablar, a través de nuestra actitud, a través de nuestros compromisos, a través de nuestra responsabilidad, no nos hemos comportado correctamente, Abba.
Y necesitamos de tu perdón, necesitamos de tu amor, necesitamos de que tú nos des una nueva oportunidad, Abba. Porque hay decretos contra nosotros, porque hay decretos de muerte, porque hay decretos de miseria, porque hay decretos de división, porque hay decretos contra nuestros hijos, contra nuestro hogar, contra nuestro matrimonio. Abba, somos tan culpables de lo que está sucediendo. Somos nosotros culpables de ver a nuestros hijos así. Somos nosotros los culpables, Abacados. Perdónanos, Abba, perdónanos. En esta hora te pedimos tu perdón, tu reconciliación total. Venimos con un clamor incesante, Abacados. Necesitamos que tú vengas con nosotros en esta hora y escuches. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en esta hora yo entiendo que tú estás mostrándonos a nosotros lo culpables que somos. Y no es porque quieras colocar un espíritu de culpa en nosotros, sino porque quieres que nosotros sintamos que necesitamos arrepentimiento. Abba, en esta hora nos humillamos ante tu mano poderosa por los errores que hemos cometido, por las cosas que hemos dejado de hacer, por las cosas que hemos sido perezosos, por el nombre tuyo que hemos utilizado sin ningún tipo de responsabilidad espiritual, sin entender que cada vez que nombramos tu nombre ante otras personas, somos responsables de lo que decimos, de lo que hacemos. La gente no ve en nosotros lo que decimos, sino lo que hacemos. Abba, en esta hora levanta nuestras manos. Abba, en esta hora levanta nuestro honor. Abba, por favor, restitúyenos. Abba, coloca en nuestra comunidad, en nuestra gente, el querernos ver de otra manera, el querernos entender de otra manera. Abba, restaura la imagen tuya en nosotros. Abba, en esta hora somos tan responsables de lo que suceda. Pedimos tu perdón, perdónanos, Abacados. Perdónanos por las cosas mal hechas. Perdónanos por las cosas que no se han hecho correctamente. Ven, Abacados. Ven con tu poderoso y rújaco de santo, santo, santo. Y coloca carbones encendidos en nuestra boca para hablar con santidad, con pureza. Abba, toca el corazón de aquellos que tienen dureza de corazón. Quebranta corazones de piedra, Abacados. Mira los corazones erguidos, orgullosos, prepotentes. Toma esos corazones, Abba. Trabaja con ellos de una manera sobrenatural. Mira esos oídos que están llenos de sordera espiritual. Abba, en esta hora hay nefata para esos oídos. Ábrete, que puedan escuchar la voz que se está hablando en este momento con el poder de tu ruja. Abba, mira esos ojos ciegos ante las verdades espirituales. Velos y vendas mágicas hay en los ojos de los cristianos hoy en día. Saca, Señor, a la luz. Pon tu luz, enciende, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver con claridad el pecado, la lascivia, la mentira, la lujuria. Abacados, mira nuestras manos ensangrentadas espiritualmente, porque no hemos hecho lo recto ante ti, sucias espiritualmente. Límpialas con tu mano preciosa, con tu palabra. Lávanos, lávanos, lávanos más y más, y límpianos de nuestra maldad. Mira nuestros pies, seguramente que están listos para ser lavados por tu agua preciosa. Abacados, en esta hora, mira nuestras rodillas que tal vez no se han doblado ante tu presencia. Dobla, Señor, aquel que se siente, que sabe todo, que lo sabe todo, pero no sabe nada. Abacados, toma el control, rompe, quebranta, anula, destruye todo poder antagónico. Que en esta hora tu espada poderosa penetre, que esta espada poderosa discierna los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Oh Abacados, clamamos en esta hora poderosamente por todos los que estamos en exilio de una u otra manera.
Ven sobre nosotros, Abba. Recupera en nosotros lo perdido. Quita de nosotros los grumos. Y toma esta vasija, Abba, y haz con ella lo que te parece. En esta hora, que tu poder venga sobre nosotros, Abacados, y que tu poderoso Ruj nos bendiga. Gracias, Abacados. En ti ponemos nuestra confianza. Aleluya. Gloria sea el Eterno. Shalom, shalom. Estudio Bíblico Devocional en la familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashat de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica.